¿Sí? ¿Sigo? Ahí está. ¿Sigo? Ok. Bueno. Bueno, para anunciar justamente la victoria de esa batalla, ¿sí? Por eso le pusieron, lo nombraron, perdón, como, lo denominaron como maratón. Bueno, justamente en los Juegos Olímpicos modernos, dijimos 1896, en ese estadio se celebraban distintas disciplinas, ¿sí? Se competían distintas disciplinas que eran separadas en distintas actividades o ejercicios, ¿sí? Siempre y cuando convengamos que este tipo de competencias, siempre como herramienta principal del competidor, se utilizaba la fuerza, ¿sí? Su potencia, su velocidad, etc. Por ejemplo, podrían ser carreras de distintos tipos de distancias, lanzamiento de jabalina, de disco, lanzamiento de bala, maratón justamente, decatlón, pentatlón, marcha, etcétera, entre muchas otras más. Luego me sitúo en lo que sería globalmente el atletismo. El atletismo es sinónimo para mí de Juegos Olímpicos. ¿Y por qué digo esto? Porque el atletismo representa y constituye en cierta forma un evento, digamos, a nivel mundial el más grande. ¿Sí? A nivel deportivo y mundial, el atletismo representa eso en los Juegos Olímpicos. ¿Sí? En donde distintos atletas de distintas nacionalidades representan a su país en este tipo de eventos, ¿sí? En las Olimpiadas que se celebran cada 4 años en distintos países y en distintas ciudades como sede. Este es un dato afuera del atletismo, pero está bueno, incluso yo no lo sabía, profe, no lo sabía, que un deporte para ser considerado olímpico tiene que practicarse en los 5 continentes. Por ejemplo, como fue en el caso del polo, que en su tiempo fue... ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, que el polo en su tiempo fue considerado olímpico justamente porque se practicaba a lo largo y al ancho de todo el mundo. Después, al correr el tiempo, dejó de hacerse, dejó de practicarse en algunos lugares, y bueno, por eso no fue más considerado parte de una olimpiada, ¿no? Bueno, entonces ya hablamos del origen, un poco de la historia y de lo que representa a nivel mundial el atletismo. Ahora luego hay que situarse en las pruebas legendarias del atletismo, perdón. Ya dijimos maratón, ¿sí? Luego tenemos el decatlón, perdón, que consiste en la combinación de 10 pruebas, ¿sí? Lo dice la palabra, decatlón. Luego tenemos el heptatlón, que es similar al decatlón, pero está compuesto por mujeres, ¿sí? Que ahora vamos a hablar del tema mujeres a lo largo del tiempo un poco. Luego tenemos lo que fue el triatlón, que lo dice la palabra triatlón, de 3 pruebas consecutivas. Por ejemplo, si tenemos ciclismo, natación y carrera a pie, estas 3 se hacen consecutivamente y obviamente los competidores que lo hacen en el menor tiempo posible, ¿sí? A estas 3 pruebas, eran los ganadores, ¿sí? Bueno, después, bueno, el rol de la mujer, para terminar y que sigan mis compañeros. El rol de la mujer, si bien en la antigüedad la mujer practicaba deportes, pero lo hacía de forma amateur, ¿sí? El hombre era como que, entre comillas, pisaba más fuerte o competía oficialmente en este tipo de eventos, de competencias. Entonces, más o menos a mediados de la Primera Guerra Mundial, es donde la mujer, de cierta forma, gestiona mejor dicho, su participación, ¿sí? Y es ahí en donde en 1921, ¿sí? No me acuerdo ahora el nombre de la presidenta de esa asociación, pero crea los Juegos Femeninos, los Juegos Mundiales Femeninos, que son celebrados luego en París en 1922, ¿sí? Y bueno, desde ahí hasta la actualidad, incluso se notó, o sea, se notó muchísimo la participación de la mujer en este tipo de eventos, ¿sí? En las Olimpiadas. Incluso, eh, por ejemplo, anteriormente quizá, por poner un ejemplo X, si un hombre, esta diferencia había, si un hombre podía levantamiento de pesas, perdón, no sé, 100 kilos, la mujer quizá podría levantar 10. Pero bueno, era también esa sociedad como machista de esos tiempos. Pero bueno, ahora vemos que hasta en la actualidad incluso hay mucha igualdad en lo que respecta al atletismo. Por ejemplo, si un hombre levanta 80 kilos, la mujer también puede levantar 80 kilos. Pero bueno, eso fue parte de toda la historia del atletismo en sí, ¿no? La igualdad en la actualidad. Así que bueno,
no quiero aburrir más, así que este fue como un breve resumen de lo que fue el principio del atletismo. Ahora creo que sigue Lauti Salazar con las distancias. Vale, gracias, Sí, Franco. bueno, De ¿qué nada. tal? ¿Qué tal? Buenos días para todos, para vos, profe. Bueno, Sí, yo voy a hablar un poco de distancias en cuanto al atletismo, ¿no? Existen tres tipos de distancias. La, digamos, las de velocidad, las de media distancia o medio fondo, perdón, y las de larga distancia o de fondo. Las de velocidad son las más cortas en cuanto a distancia, sean entre 100, 200 o 400 metros. Son las más cortas en distancia, pero lo que tiene es que aquí lo corren los más veloces. Es decir, acá van y corren los que tienen más estado físico, los que son más rápidos en cuanto al circuito, ¿no? Después tenemos los de media distancia o medio fondo, que van, o mejor dicho, de 800 metros a 3.000 metros. Pero con la diferencia es que en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Panamericanos solo participan los 800 metros y los 1.500 metros. Después tenemos las de larga distancia o de fondo, que van desde 5.000 hasta 10.000 metros. Y solo se permiten en el olimpismo y en los panamericanos. Hasta ahí. Bien, bien, Lautaro. Bueno, profe, creo que voy yo. Yo voy a hablar un poquito de lo que es el peso, bueno, de la hora de las jabalinas, en el atletismo en sí. Antes de nada, profe, quería destacar que yo tengo unos problemas de Wi-Fi, justo hoy vino el técnico. Yo Sí, tengo activados los datos. Capaz se microcorte un cachito en algún momento, pero va a volver rápido, así que no dale, se preocupe por eso. dale, Gonzalo, no Bueno, a la hora de hablar del peso en cada uno, vamos a hablar primero del lanzamiento de la bala. Como dice, es el lanzamiento de una especie de bala metálica. Somos también menciona un poco lo que dijo Franco de la diferencia entre las mujeres y los hombres. En la categoría masculina de la bala es de 7,26 kilogramos. La diferencia de las mujeres, en las mujeres es de 4 kilogramos. Es una diferencia bastante grande y es algo de lo que marcaba Franco, de la diferencia que se sigue notando hasta el día de hoy. Esta disciplina se marca entre un círculo de 2,1 metros y ninguno de los participantes puede salirse de este círculo porque si no su tiro va a ser anulado. Lo que hacen los competidores en este caso es agarrar la bola con sus manos y ponerla por debajo del mentón sobre el hombro. Cuando vas a realizar el tiro, hace unos pequeños giros para agarrar potencia y cuando está en la dirección correcta, la lanza en la mayor cantidad, en la mayor distancia posible, claramente. Algo que se repite en todos y que voy a destacar, bueno, en todas las disciplinas, es que cada uno tiene 3 intentos, de los cuales se clasifican los mejores 7, a los que les otorgan otros 3 lanzamientos. De ahí, el mejor clasificado o el que tenga mejor cantidad de lanzamientos, bueno, será el ganador. Ese es la clasificación. Pasando al disco, que se desarrolla toda esta disciplina en 2,5 metros de diámetro. Como en la otra disciplina, tampoco se pueden salir de este diámetro, porque si no los tiros van a ser anulados. Acá también hay una diferencia un poco más mínima, pero es que en la disciplina masculina, este disco mide entre 219 y 221 milímetros de diámetro, 44 y 46 milímetros de ancho, y pesa alrededor de 2 kilos. En las mujeres es un poquito más bajo, mide entre 180 y 182 milímetros de diámetro, entre 37 y 39 milímetros de ancho, y pesa como mucho 1 kilo. Lo que hacen acá los competidores es agarrar el disco en forma, no sé cómo explicarlo, pero lo agarran así con las manos y estirando su antebrazo, giran sobre sí mismo para agarrar velocidad y lo tiran en la dirección correcta para poder lograr la distancia mayor posible. Estos tienen una especie de líneas rectas eh, sobre sus costados de aproximadamente 90 metros que delimitan el lugar por donde puede ir el tiro, porque si el tiro se sale de estas líneas, no va a ser considerado como válido. Como también repito, hay 3 lanzamientos para cada uno, de los cuales los 7 mejores clasifican y se les otorgan otros 3 lanzamientos.
Pasando al lanzamiento de martillo. Este lanzamiento de martillo es al igual que el lanzamiento de bala, es una bala metálica, pero está agarrado por una especie de alambre y una asa. Todas estas tres cosas juntas en total pesan 7,26 kilogramos y forman una longitud máxima de 1,2 metros. Esta disciplina se desarrolla también, como en la bala, entre un diámetro de 2,1 metros y ninguno de los participantes puede excederse de este lugar, porque si no, bueno, los tiros van a ser considerados como no válidos. Lo que hace acá el competidor es agarrar esta asa y empezar a dar unos pequeños giros para tomar velocidad mientras mantiene los pies firmes. Lo que hace es ir agarrando velocidad, y cuando tiene la velocidad que cree justa, hacia arriba y hacia adelante para poder ganar la mayor cantidad de distancia. Como digo, cada uno tiene 3 lanzamientos, de los cuales los 7 mejores clasifican y le dan otros 3 lanzamientos. Por último, tenemos el lanzamiento de jabalina. La jabalina es una lanza alargada que tiene una punta metálica que es la que va, en definitiva, a impactar contra el piso. En los hombres, la longitud mínima es de 260 centímetros, y en las mujeres es de 220 centímetros. Tiene un peso mínimo para los hombres de 800 gramos y un peso mínimo para las mujeres de 600 gramos. Tiene una especie de asidero que es como un asidero de cordel que está sobre el medio de la lanza para que el competidor pueda agarrarla con mayor precisión a la hora de tirarla y tener una mayor comodidad a la hora del tiro. En esta competencia, al igual que en la del disco, hay 2 líneas paralelas que marcan el lanzamiento y son de aproximadamente 90 metros, y si se sale de estas líneas no va a ser contado el tiro, al igual que una línea de tiro. Si el lanzador pisa o pasa esa línea, el tiro no es válido. Como digo siempre, cada uno tiene 3 lanzamientos, de los cuales los 7 mejores clasifican y tienen otros 3 lanzamientos para definir la clasificación. Por último, tienen la punta metálica, lo que limita es que tiene que caer sí o sí la lanza sobre esa punta metálica. Si la lanza cae en forma de plancha o no cae sobre la punta, el tiro también es considerado como no válido. Bueno, hasta acá más o menos di yo lo que es el peso, y tengo entendido que sigue mi compañero Tomás. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, continuamos. A mí me toca la parte del reglamento y los cambios más importantes que surgieron para esta nueva temporada 2020-2021, porque como usted sabrá, cada 2 años la IAF, que es la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, va cambiando las reglas en pos de hacer una competitividad un poquito más complicada, ¿no? Y haciéndolo cada vez más difícil a los atletas. Vamos a las reglas más importantes, a los cambios que surgieron más importantes de las reglas, porque en salto en largo actualmente se considera que un salto no es válido si se fiscaliza que un atleta mientras despega tocó el suelo más allá de la línea de batida, que es la línea a donde es como la línea de meta, ¿no? Es una tabla de plastilina que va colocada a un ángulo más o menos de 90 grados, ¿sí? De 45 grados. Bueno, según la nueva regla, será una falta en el despegue si cualquier parte de la zapatilla rompe el plano vertical de dicha línea. Así que es un cambio significativo, será como una especie de offside, ¿no? Algo así. Antes era como pasarte y ahora es como una especie de offside. Creo que es un cambio bastante sustancial en lo que son las reglas. Después, otra de los cambios que surgieron es que ahora los campeonatos del mundo y los Juegos Olímpicos ya no van a estar excluidos de los eventos que puedan celebrarse de forma alterna, ¿no? Obviamente que esto tiene que ver con lo que ha pasado con la pandemia, seguramente, me imagino, ¿sí? Otra de las cosas es que la elegibilidad, o sea, la forma de elegir a los participantes, ya no van a estar limitados en elegir a personas transgéneros, en personas que han cambiado su identidad a partir de su elección de vida. Ya lo hemos visto y ha surgido bastante polémica con esto. Tampoco se requiere, ya que los chalecos, ¿sí? a la hora de correr, tengan el mismo color en la parte delantera o en la parte trasera. Sí, cabe señalar que puede considerarse que el cabello puede ser un obstáculo para el juez, y esto también es un dato a tener en cuenta.
puede, en las ayudas permitidas, que son como ayudas que te dejan en el atletismo, puede haber apoyo físico por parte de personas designadas, marcando el paso con luces o algo similar, que bueno, eso se ha agregado, como le dije, a las ayudas permitidas. Se elabora, y ahora la modalidad aceptada en competiciones mixtas puede ser de 5.000 metros en los estadios, así que también arrancan las carreras mixtas. Se aclara que los corredores también, los corredores de relevos, se abandonan digamos, el paso, ¿sí? Para poder capturar un testigo, ¿sí? Que es la posta. No van a ser descalificados en el caso de que se dirijan a buscar uno de estos. Y bueno, los atletas también van a poder llevar agua u otras bebidas, siempre y cuando lo hagan desde allí, desde su punto de salida, o desde un suministro oficial para poder consumir alguna bebida energética. Bueno, van a estar prohibidos los sistemas de cronometraje que operan automáticamente al inicio, pero no al final. Esto va a estar prohibido también. Se recomienda también que las carreras de 800 metros, donde se realizan rondas, ¿sí? Se minimice el número de personas participantes, ¿sí? Todo esto es en pos de la seguridad, quiero creer, ¿sí? A diferencia del lugar. Bueno, el tiempo permitido para todos los eventos de campo, con más de 3 atletas compitiendo, o para su primera prueba, va a ser nuevamente de 1 minuto como lo era en el 2017, como lo era antes, en el 2017. Y también se recomienda, esto es una recomendación de la IAF, que se haga énfasis en el uso de video, de tecnología, para ayudarse y para apoyarse, para que los fallos sean más justos también, ¿sí? Y bueno, se aclara también que las pruebas de heptatlón y decatlón pueden realizarse con 2 periodos consecutivos de 24 horas en lugar de 2 días, ¿sí? Teniendo en cuenta situaciones similares, también se puede hacer el heptatlón bajo techo, que también lo han designado. Y bueno, la longitud de la carrera también de sin obstáculos era de 1.500 metros, y bueno, se reduce a 300 metros esto, ¿sí? Y la regla de competición, que antes era la 261, pasa a ser la 32, ¿sí? Que los 20.000, 25.000 y 30.000 metros se eliminarán de la lista de eventos que van a participar de los récords, ¿no? Bueno, todos estos cambios van a estar implementados en los próximos Juegos Olímpicos. No sé si me olvidé de alguno importante, pero yo creo que por ahí viene la mano. Seguiría Flor, pero bueno, seguro va a seguir Lauti. Sí. Sigo yo entonces. Bueno, yo voy a hablar de las medallas olímpicas. Bueno, si bien las participaciones de Argentina en los Juegos Olímpicos están en el 1900, en el 1908 y en el 1920, estas participaciones fueron aisladas porque Argentina todavía no estaba conformada como una delegación. Esto empieza en Londres, en París, en 1924, donde, bueno, Argentina ya va conformada como una delegación a competir en los Juegos Olímpicos. Bueno, Argentina en total tiene 24 medallas obtenidas, 21 de ellas son de oro, y bueno, los que ganaron estas medallas son, por ejemplo, en atletismo son 5 medallas, 2 de oro y 3 de plata. Los que la obtuvieron fueron Juan Carlos Zavala, que bueno, era un joven de 21 años que se logró imponer a sus adversarios a pesar de su edad, que era mucho más joven que el resto. Logró la medalla de oro en 1932 en Los Ángeles, y bueno, además practicó fútbol, básquet y natación. Por otro lado estaba Adelfo Carrera, que también se especializaba en largas distancias, donde también va a obtener una medalla de oro en maratón en Londres en 1948.
Y lo asombroso de este hombre es que justo tenía como ídolo, si se puede decir, a Juan Carlos Zavala, que también obtuvo el oro en esa misma disciplina. Bueno, también en Helsinki, en 1952, fue abanderado de Argentina como representante, y bueno, y fue campeón panamericano también. Por otro lado, pero ya cambiando de disciplina y también el valor de la medalla, tenemos a Noemí Simonetto, quien ganó una medalla de plata por los saltos triples, por sus saltos en largo, con una marca de 5,76 metros. Además ganó 17 medallas, 11 de oro, pero estos en los campeonatos sudamericanos entre 1941 y 1947. En 1980 recibió el premio CONEX, perdón, que es el diploma al mérito, como una de las 5 mejores jugadoras de atletismo. Y por último tenemos a Reinaldo Gorno, que fue un especialista en carreras también en larga distancia, que también consiguió una medalla de plata en Helsinki en 1952. Y tiene una particularidad porque en los Juegos Panamericanos también logró el podio por detrás de Delfo Carrera, que era otro argentino, que bueno, juntos entrenaban en el club San Lorenzo, y bueno, fueron catalogados como hombres muy importantes dentro del atletismo, porque justamente habían logrado dejar a Argentina en lo más alto, y bueno, también a la institución que les hacía ganar mucho renombre por el hecho de estar entrenando en su club y haber logrado el primer puesto Delfo Cabrera y Reinaldo Gorno el segundo lugar también en esa misma maratón. Así que eso más o menos fueron lo de las medallas, que quería explicar también quiénes habían ganado y nada, eso. Perfecto, chicos. Bueno, felicitaciones a los 5. Muy buen trabajo, como ya les había mandado en el mail, ¿sí? En la nota, muy bien desarrollado, muy bien explicado el contenido. Así que bueno, después veré con Florencia a ver de qué forma ella, qué es lo que le sucedió hoy, a ver cómo puede solucionar esto. Y bueno, las notas de ahora, de esta defensa, les quedó a Fernández, Bonasola y Colombo 9, y Salazar y Alcalde Cotens 8, ¿sí? Así que felicitaciones para los 5. Gracias, profe. Listo, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Perfecto, chicos. Bien. Está los chicos de gimnasia. ¿Están preparados? Sí, yo sí, con lo menos. Perfecto. Sí, profe. Antes de comenzar, un segundito. Ustedes estaban en el grupo Scarpino, que ayer me habló que tuvo un inconveniente en el trabajo. Me dijo que ustedes ya estaban avisados de ese tema. Sí, nos avisó ayer. Perfecto. Bueno, cuando quieran arrancar. Después, profe, tenemos otro inconveniente que es Iván Iñazú, Sí, que no contesta los mensajes y bueno, no está conectado, no le llegan los mensajes realmente. ajá, Que bueno, tiene un problema de internet. sí, Que bueno, justamente Iván Iñazú y Joaquín Escarpino iban a dar gimnasia trampolín.
Bueno, no hay problema. O sea, los que están, digamos, dan obviamente la parte que les tocaba y después vemos cómo hacemos con ellos. No hay ningún problema. Dale. Aviso, porque quedan 7 minutos. Cualquier cosa, si se corta, nos volvemos a conectar, ¿sí? Bárbaro, Dale. buenísimo. Bueno, cuando quieran, arranquen. Bueno, arranco yo. A Dale. nosotros nos tocó la gimnasia, que ha estado en los Juegos Olímpicos desde sus inicios en Atenas 1896 y continúa hasta el momento. Es regulada por la Federación Internacional de Gimnasia y es de los deportes que más se esperan durante los Juegos. La gimnasia es un deporte que tiene 6 disciplinas, de las cuales solo 3 son aceptadas en las Olimpiadas, que son la gimnasia artística, la gimnasia rítmica y la gimnasia de trampolín. El Comité Olímpico Internacional permite que se compita en 9 eventos masculinos y en 9 eventos femeninos, ya sea por equipos o de forma individual. Bueno, a mí me tocó hablar de la gimnasia artística, que es una de las 3 disciplinas en donde los atletas realizan rutinas cortas en aparatos y los jueces evalúan la dificultad y la precisión. Si hablamos de la gimnasia, lo que desde el comienzo estuvo para los hombres nada más. Y después en Ámsterdam 1928 se agregó para las mujeres, ya que antes se lo trataba como un tabú que las mujeres hagan algo que no era con brazos. Bueno, le doy la palabra a Fede, que va a hablar de las modalidades femeninas. Bueno, la modalidad femenina en lo que es gimnasia artística, en Atenas 1896 se convirtió en un deporte olímpico específicamente para hombres. Después de varias reuniones y de varios años, recién en 1928 en los Juegos Olímpicos de Atenas se pudo incluir a la mujer para que pueda practicar esta disciplina. Era tabú, ya que las mujeres no podían exhibir ni siquiera los brazos por cuestiones de la época. Y bueno, finalmente, después de una larga espera, se dio lugar a su participación en estos Juegos. Que vaya sea de paso, el equipo neerlandés de esa época se consagró con el oro. Bueno, la gimnasia artística femenina, digamos, tiene 4 modalidades principales. Si no me equivoco, creo que son 2 menos que las de hombre. Tenés barras asimétricas, que son 2 barras, una que está entre 140 a 153 centímetros, creo. Y después tenés la barra superior, que Se te silenció, Fede. No se te escucha ahora. No. ¿Querés salir y volver a entrar? Bueno, sigo yo con lo que me tocaba dar a mí. Bueno, dale, Martín, no hay problema. Bueno, a mí me tocaba dar las modalidades masculinas, que son 6, como había dicho Fede, que son el suelo y el salto de porto, que está tanto para masculino como para femenino, que lo iba a explicar Fede. Sí. Después están las anillas, que el aparato está compuesto por una estructura de donde cuelgan esas 2 anillas a 2,75 metros del suelo, y la distancia entre ellas es de 50 centímetros. El diámetro de cada anilla es de 18 centímetros, y la prueba consiste en una serie de ejercicios de fuerza, balance y equilibrio, donde el jurado valora el control del aparato y la dificultad de los elementos de la coreografía. Después está la barra fija, que se trata de una barra de 2,40 metros de largo, colocada de forma paralela al suelo sobre una estructura de metal a 2,80 metros de altura. La prueba consiste en movimientos de fuerza y equilibrio, y el gimnasta debe hacer movimientos giratorios en una rutina que es un poco más acrobática. Una de las características principales de este aparato es la fluidez con la que se desarrolla. Luego están los caballos con arcos, que se llama así por la semejanza con el animal,
y es un aparato compuesto por un lomo elevado sobre el que están dos arcos transversales. Una serie típica de esta modalidad se basa en el movimiento de las piernas, y algo que tiene que estar sí o sí en la coreografía es el movimiento pendular o lo que se llama movimiento tijera. Los movimientos deben realizarse sin ningún tipo de interrupción y sin que las piernas toquen el aparato. Y por último están las barras paralelas, que se trata de dos barras de 3,5 metros, colocadas a 1,75 metros de altura y en forma paralela, como le dice su nombre. La distancia entre sí es de entre 42 y 52 centímetros, y la prueba consiste en ejercicios de fuerza, equilibrio, parada de manos y giros, donde el gimnasta debe utilizar sí o sí ambas barras. ¿Está, Fe? Sí, sí, ya puedo. ¿Se me escucha? Ahora sí, perfecto. Bueno, si querés explico de nuevo, la barra de equilibrio es una de las 4 modalidades. Se te cortó de nuevo, Fede. Hacemos una cosa, queda menos de un minuto y se corta. Salimos y volvemos a entrar todos de nuevo.